Esta tarde, hermanos, nosotros vamos a hablar sobre la doctrina de la santificación. Y antes de introducirnos a este tema, a esta doctrina, quisiera hablar un poco acerca de lo que va a ocurrir dentro de algunas horas. Y es que se va a oscurecer. El sol se va a retirar y va a llegar el astro más brillante, que es la luna. Pero la luna, al igual que todos los demás planetas, no tienen luz propia. Es oscura. Podemos decir que la luna trae claridad a nuestro planeta gracias al sol. La luna absorbe el 93% del sol, su claridad. Entonces, todo lo que nosotros vemos de la luna realmente es un reflejo de lo que representa el sol. Esta mañana, como les decía, vamos nosotros a ver el tema de la santificación. Es parte de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, un tema importante como esa doctrina y que te enseña a vivir en la presencia del Señor. Yo creo que a veces se nos dificulta mucho vivir en su presencia. Vivir en su presencia tiene que ver con la doctrina de la santificación. La santificación es un estado, pero también es un estilo de vida que se lleva hasta el día de la muerte o de la glorificación también. En el momento de la muerte, nuestra alma está ya santificada por completo. Sin embargo, nuestro cuerpo no está santificado. Necesitamos ese gran día donde se nos dé cuerpos nuevos, como dice el apóstol Pablo en Corintios, y allí el alma y el cuerpo tienen a ser perfectas para estar en ese estado glorioso, cosa que no ocurre aún. El tema de hoy es de la santificación, un tema que vamos a verlo en dos partes. En primer lugar, veremos una descripción de la santificación. Y en segundo lugar, hablaremos sobre las marcas distintivas de la santificación. El propósito esta tarde es que entendamos que la santificación es un proceso que nos conforma a Cristo. La santificación es un proceso que conforma al creyente a Cristo, a la imagen de Cristo. Es decir, el creyente va a reflejar a Cristo. ¿Recuerdas la luna? Lo que hace es reflejar la luz que no es de ella, porque no tiene, sino es la luz del sol. Bueno, en el tema de la santificación nosotros vamos a reflejar a Cristo. No somos Cristo, no somos santos por nosotros mismos, pero vamos a reflejar la santidad de alguien más. Y es allí donde quisiera iniciar la lectura en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Conseguimos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo y le muestra la importancia de la casa y de lo que se halla en la casa. Instrumentos de honra y de deshonra, vasos de oro y también de plata, instrumentos como de madera, barro. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, dentro de la iglesia hay muchos instrumentos, hay muchos vasos, pero tú debes ser un vaso para honra, Timoteo, debido a que allí muchos son vasos de deshonra. ¿Recuerdas aquel pasaje donde dice: ten mucho cuidado, no sea que la luz que haya en ti sea tiniebla? Bueno, nosotros debemos tener mucho cuidado que la conducta o el estilo de vida que estamos llevando realmente sea piadoso y que honre a nuestro Salvador. Dicho esto, quiero pasar a la primera parte, una descripción de la santificación. Y aquí hay algo interesante. Y la Reforma, hermanos, nos los muestra. La Reforma no solo se enfoca en la doctrina de la justificación. La Reforma le importaba, incluso le resalta muchísimo la doctrina de la santificación como importante. Cuando le preguntaban al doctor R.C. Sproul sobre la vida cristiana, la teología, el conocimiento, él decía que no había una cosa más importante para él
que aquella que los creyentes vivieran delante de la presencia del Señor siempre. Si el creyente vive ante la presencia del Señor, no hay problema. La santificación lo que busca es llevarnos a nosotros a vivir ante la presencia de nuestro Rey. Es por esto que cuando definimos la santificación podemos hablar acerca de apartarse, consagrarse. Santificado tiene que ver con estar apartados de algo y estar consagrados a alguien. Pero la definición de la santificación podemos decir que es apartarnos del pecado para ser más como Cristo. ¿Deseas reflejar a Cristo? Bueno, necesitas apartarte del pecado. Ahora, como les decía, la luna es oscura, no tiene luz, y el pecador no tiene santidad. Está en tinieblas, está muerto en sus delitos y pecados. Entonces nosotros podemos decir que el pecador sin Cristo es como la luna. Pero nosotros, al venir a Cristo, al ser justificados, no solamente somos adoptados, como decía nuestro hermano, sino también hay algo muy preciado, y es que también somos santificados. Dios no solo te justifica, Dios ahora te da la capacidad para santificarte. Si tú le preguntas a un agricultor cómo él trabaja la tierra, él dice, bueno, yo la trabajo dependiendo de la luna. Sé cuándo sembrar, cuándo cortar, gracias a la luna. La luna es importante, pero si la luna no brilla, ¿qué va a ver el agricultor? Nada. Entonces, él, su trabajo se lo debe a la luna, pero la luna le debe lo que le debe es al sol. Nosotros como creyentes lo que hacemos beneficia a otros, así como la luna beneficia al agricultor. Nosotros cuando tenemos un estilo de vida correcto, y es lo que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo procura ser un pastor de honra, un hombre de Dios de honra en la casa del Señor. Lo que Pablo nos está diciendo a nosotros es que procuremos ser creyentes que honremos a Dios en todo momento y en todo lugar, para beneficiar a otras personas también. Entonces, cuando algo, hermano y amigo, es santificado, ese algo se convierte en la pieza o en la posesión más valiosa o especial para Dios. ¿Recuerdas el día del Señor? Había sido apartado para Él. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel había sido apartado para Él? La iglesia ha sido apartada para Él. Nuestras vidas han sido apartadas para Él. Y todo lo que Él ha apartado para Él es algo valioso, especial. Pero Satanás ha mostrado al hombre en su condición de que no es especial, de que está bajo su dominio, que el hombre es insignificante. Pero la realidad es que el pasaje nos enseña a nosotros lo importante que es la criatura para Dios. Tanto así que este gran Dios le ha capacitado para santificarse. Es aquí donde quisiera dar una frase de alguien que decía, la santificación no es la obra de un ser humano por sí solo. Es la obra continua de Dios en y a través de un ser humano. Fin de la cita. ¿Te das cuenta de esa cita? No se trata de que la santificación es algo que nosotros por naturaleza tenemos. No, la santificación tiene que ver con la obra divina. Pero este Dios capacita a la criatura que ha sido hecha a su imagen para que esta criatura viva en conformidad a esta verdad. Entendiendo que la luna no genera luz, entonces nosotros tampoco generamos santidad. Recuérdalo. Si la luna no genera luz por sí misma, entonces el pecador, el hombre sin Cristo, tampoco genera santidad. ¿Puede el pecador ser santo en toda su manera de vivir? La respuesta es no. ¿Puede la luna dar luz sin el sol? La respuesta es no. Nuestros hijos deben saber esto. Geografía. Hermanos, cuando entendemos todas estas verdades, cuando vemos todas estas verdades, entonces podemos entender que cuando nuestro Dios nos justifica, inicia entonces la santificación. La santificación es pasiva, pero también es activa. Cuando hablo acerca de que la santificación es pasiva, es porque, en primer lugar, nuestro Dios tiene que ver todo con la santificación.
del hombre. Y todo lo que nosotros hagamos debe ser en concordancia a su voluntad soberana. Pero esto no significa de que nosotros no podemos planificar las cosas. Un hombre cuando quiere casarse debe planificar finanzas. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto genero el mes? ¿Esto es suficiente para la comida, para los estudios? ¿Es suficiente para la salida? Eso es finanza y el hombre debe planificar. Pero esto no debe llevar al hombre a estar afanado. Aquí es donde viene la santidad activa. La santidad activa tiene que ver con la responsabilidad de nosotros, lo que yo debo hacer. Amados hermanos, lo que nosotros vemos es que la persona justificada siempre es santificada. El justificado siempre es santificado. Si tú declaras de que eres un creyente, que eres un cristiano, si declaras que has sido justificado por su gracia, entonces estás diciendo que estás obligado a santificarte. Ahora, si un justificado no es santificado, el justificado debe entender que eso es una falacia y es un engaño. Porque ningún justificado puede decir que él no es santificado. Parece un trabalengua, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona que dice ser cristiana no vive en conformidad a la santidad, esa persona no es cristiana. Simplemente es una persona que tiene una Biblia, que tiene una falda, que tiene una corbata, una camisa manga larga, pero no es cristiano. Hermanos, dentro de algunos minutos, cuando oscurezca, veamos entonces cuál es el astro que más brilla. Solo la luna, solo la luna. Ahora, lo único que brilla en un mundo oscuro como este es solo el justificado. Solo el justificado. El pecador no puede brillar. ¿El por qué? Porque ha sido justificado. Y es aquí donde hay que recordar esa obra maravillosa de Dios con respecto a la santificación. ¿Y sabes dónde inicia esa gran obra? En el Hijo, con su muerte. La muerte de Cristo lo que hace es confirmar y corroborar la santidad en sus criaturas. Sin la muerte de Cristo, ninguna criatura puede ser santificada. Gracias a la muerte de Cristo, todos nosotros podemos hoy decir, bueno, participo de la santificación. Entonces, Cristo no solamente cargó con nuestros pecados, sino que Cristo en la muerte, en su resurrección, hace posible nuestra santificación. Pasemos entonces al segundo punto, las marcas distintivas de la santificación. El poder de la santificación tiene que ver con la tercera persona de la Trinidad en el creyente. Porque cuando hablas sobre la doctrina de la santificación, tienes que hablar sobre la Trinidad. ¿Recuerdas 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23? El Dios de paz os santifique. Así que Dios Padre santifica a los suyos, a sus criaturas justificadas. Dios Padre santifica a los suyos. Dios Hijo trae la santidad a los suyos por medio de su muerte y resurrección. Pero Dios, Espíritu Santo, aplica la santificación en sus criaturas. Entonces, la santificación es una obra trinitaria en cada uno. Es por esto que el pecador que omite el sacrificio de Cristo no puede ser santificado. ¿Por qué? Porque él rechaza al mediador. Él rechaza a aquel que trae la santificación. Pero recuerda que el objetivo de esta doctrina tiene que ver con conformarte más a Cristo. Santificado es estar apartado y consagrado para Dios. Cuando tú te apartas del pecado, tú deseas conformarte a la imagen de Cristo. Y para conformarte a la imagen de Cristo, debes renunciar al pecado. Y es allí donde vemos las marcas distintivas de la santificación. Y son dos nada más. En primer lugar, mortificar nuestro pecado. Y en segundo lugar, vivificar nuestras vidas. Así que la obra de Cristo te capacita para esas dos cosas. Mortificas el pecado en tu vida, pero también vivificas tu vida. Ahora la pregunta es,
¿cómo hace un pecador para mortificar su propio pecado? No puede. Recuerda, la obra de Cristo hace posible que la criatura justificada, cuando hablo de una persona justificada, me refiero a una persona culpable que es declarado sin culpa, porque Cristo cargó con todo esto. Este justificado puede entonces mortificar su propio pecado. El pecador por sí solo no lo puede hacer, porque se deleita en su pecado. La naturaleza de su pecado es algo que ama, que desea, porque está en una rebelión continua y constante contra Dios. ¿Recuerdas el pasaje en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21? Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Versículo 20 te dice que hay muchos vasos, pero hay muchos que son de deshonra. Entonces, en este mundo, en la iglesia, hay muchos que son de deshonra. El pecador es ese vaso de deshonra. En una iglesia local, aquellos no justificados son vasos de deshonra. Pero tú puedes ser un vaso de honra. Tú puedes ser un vaso tal cual lo expresa Pablo en el versículo 21, que honra a Dios. Por tanto, Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, no dice Pablo de que Dios lo va a limpiar de estas cosas. Allí ves que tú y yo tenemos la responsabilidad de limpiarnos de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Inmoralidad, el pecado, hermano, el mundo, nosotros mismos, nuestro corazón. Somos llamados a limpiarnos nosotros de nuestros pecados. El apóstol Pablo también lo dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne. Entonces, el creyente es llamado a mortificar su propio pecado. El doctor R.C. Sproul en una oportunidad dijo que quedó prácticamente neutralizado, pasmado, por una pregunta que un buen teólogo le formuló, y es, ¿qué hay en tu mente parcialmente santificado? Él dijo, cuando escuché esa pregunta dije, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué hay en tu mente parcialmente santificada en esta tarde, hermano? ¿De qué está saturada tu mente? ¿Por qué estás acá? ¿Qué has escuchado? Y la realidad es que nuestras mentes no están completamente santificadas, están parcialmente santificadas. En Cristo, nosotros, debido a como lo expresa el párrafo 1, dice, estamos unidos. Dice que somos santificados de un modo real y también de un modo personal. Que estamos nosotros, prácticamente, según lo expresa, el cuerpo entero del pecado está destruido. Pero, aquí viene el gran problema, el párrafo 2, quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte. Así que nosotros como creyentes no podemos confiarnos de nosotros mismos, ni del mundo. Es allí donde todo creyente debe entender que debe dañar su propio pecado. Era como cuando hablaba y leía un libro sobre el compromiso entre un hombre y una mujer para casarse, una guía, un buen libro dice que los padres siempre deben estar investigando para saber qué permitir y qué no permitir en esa relación de compromiso. Tú dices, ¿pero por qué esto? Porque los padres y los hermanos de estos comprometidos son los que deben arruinarle la vida de pecado a estos dos seres que quieren unirse, para no permitir de esta manera la impureza en su vida. Así que lo que nosotros vemos acá es cómo el creyente tiene la responsabilidad de dañar sus propios deseos pecaminosos que todavía residen en su corazón. Entonces, viendo que todavía quedan algunos aspectos pecaminosos en nuestra vida y que la palabra claramente dice que tenemos una lucha
contra la carne, contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, vemos la segunda marca distintiva de la santificación: vivificar nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos vivificar nuestras vidas? Ok, ya sé entonces que como creyente debo mortificar el pecado. Pero ¿cómo vivificar esta vida? Hermanos, tienes los medios de santidad para tú obedecerlo. Tienes la palabra de Dios, tienes tus hermanos, tienes a otros que puedan ayudarte a ti para que de esta forma tú crezcas en el Señor. Recuerda que cuando hablamos sobre la doctrina de la santidad tiene que ver con parecernos más a Cristo. Queremos parecernos más a Cristo. ¿Qué necesitamos? Del cuerpo de Cristo. Necesitamos de la palabra de Cristo. Necesitamos que su palabra sea esa luz que alumbra nuestros caminos en medio de la oscuridad. Tanto así que la palabra de Dios se refleja como esa luz en esos caminos. En caminos oscuros hay una luz para colocar nuestros pies en una dirección correcta. Así que todos nosotros tenemos la capacidad para poder tener vidas ante la presencia de Dios de manera correcta. Ahora, esta santificación progresiva de la que estamos hablando, donde tenemos la responsabilidad de santificarnos, esta santificación no se detiene, hermano, es agresiva. Esta santificación no está sentada, descansando, no, es agresiva, es activa, es enérgica, es dinámica, es constante, no para. La santificación progresiva tiene que ver con un avance diario hasta el día de nuestra muerte o hasta el día de la venida del Señor. Así que un creyente no puede decir, bueno, estoy cansado de estar santificándome. No, el creyente está obligado a santificarse constantemente. Pero ¿sabes lo que hace la santificación en nuestras vidas? Hermanos, la santificación en nuestras vidas, cuando hablamos acerca de vivificar nuestras vidas, tiene que ver con obedecer su palabra, y esta santidad hace que madures, y la madurez en el Señor te hace estable. ¿Quieres ser un hombre estable? ¿Quieres ser una mujer estable? ¿Quieres ser un creyente estable cuando venga la tempestad, cuando vengan los sufrimientos, cuando venga el dolor? Bueno, debes santificarte. ¿Sabes por qué hay muchas personas inestables hoy día? Porque omiten y rechazan la doctrina de la santificación. ¿Sabes por qué hay muchas personas que dicen, bueno, hoy no voy a ser cristiano, ya me cansé de ser cristiano, hoy no tengo el deseo de orar, porque no te estás santificando, esa es la realidad. Una casa es inestable cuando sus cimientos son superficiales. Así que un creyente es inestable cuando no tiene santificación en su vida, cuando no utiliza los medios de santificación. ¿Qué va a exigir entonces esa persona a un pecador o un incrédulo? Nada. No tiene. Tiene la capacidad de hacerlo, pero no quiere hacerlo. Es por eso que recordamos las palabras de Pablo en Filipenses. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo produce, pero nosotros somos responsables de tomar esto que Dios nos ha dado para comenzar a gestar nuestra vida de santidad. Así que desde el aspecto confesional y reformado, Dios nos llama a participar en nuestra santificación. Aunque es una obra de gracia, es una obra que tiene que ver en primera instancia con Dios, nosotros no estamos pasivos, estamos comprometidos a trabajar de manera activa en nuestra propia santificación. Yo quiero terminar y concluir acá con dos implicaciones. En primer lugar, hermanos, recuerda, si eres justificado, tú eres llamado a ser santificado. Si no te estás santificando, si eres consciente, si eres sincero, si eres humilde y reconoces que no estás santificándote, examina tu fe. Probablemente no eres creyente todavía. Bueno, pero estoy casado, estoy casada, tengo muchísimos años asistiendo a la iglesia, participo de los sacramentos de la iglesia. Olvídate de todo tu pasado. Si tú no te estás santificando, entonces tú no eres justificado. En segundo lugar, amigo que nos visitas acá,
Quiero que entiendas que la santificación es una obra divina. Por más que te fuerces de apartarte para Dios, no podrás sin antes ser justificado. Pero es una dicha que en esta tarde tú estés aquí escuchando su palabra y es un gran avance para ti, porque eso muestra que no rechazas la obra de Cristo a tu favor. Solamente estar aquí sentado, escuchando de su palabra, es suficiente para que Dios comience a obrar en tu corazón para salvación cuando Él desea hacerlo.